Hola amigas, ¿cómo están? Qué bueno es nuevamente poder estar juntas aprendiendo y reflexionando acerca de lo que es la palabra de Dios. En este día quería compartirles acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Pero primero y principal, busqué en el diccionario la palabra libertad, a ver qué quiere decir. Y dice así: capacidad que tienen las personas de hacer o no una cosa y de hacerla de una manera o de otra. Estado de las personas, animales o ciudades o países que no están presos o encerrados o sometidos a otro. Pero si vamos un poquito a la historia y a los tiempos pasados, ¿cuánta gente entregó su vida por conseguir la libertad, ¿no? Tiempos de la historia donde había esclavitud, mucha gente dio su vida para poder ser libres. Pero ahora yo quería compartirles qué significa ser libres en Cristo. Ser libres en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias al sacrificio en la cruz, a esa obra que hizo en mí, el pecado no controla mis acciones. Jesús vino para darse en sacrificio por la humanidad. Este mensaje, si vemos en la Biblia, fue anunciado al principio de la historia humana, escrito a través del sacrificio que hizo Abraham y el sacrificio de la Pascua, con más detalles predicho por varios profetas en distintas profecías que quedaron plasmadas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. La Biblia declara algo como una ley cuando indica porque la paga del pecado es muerte. Esto lo podemos leer en Romanos 6:23. Muerte literalmente significa separación, cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Morimos físicamente de una manera similar, también somos separados de Dios espiritualmente. Esto es verdad porque Dios no tiene pecado, mientras nosotros hemos llegado a ser corrompidos desde nuestra creación original y desde entonces pecamos. Las invito a que vayamos a la Biblia y podamos leer en Efesios 1:7, que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesús era una forma importante de hablar sobre la muerte de Cristo. Su muerte señala dos verdades maravillosas: redención y perdón. También las voy a llevar al diccionario para que podamos ver qué significa redención. Redención es la acción de redimir, dar la libertad a alguien o sacarlo de una mala situación. Libertar. Y la palabra perdón también la busqué y dice librar a alguien de un castigo, de una deuda o de otra obligación. La redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. Eso lo podemos también leer y ver un poquito de lo que era la historia en Levíticos 25, 47-54. Les dejo la mención para que ustedes después lo puedan leer tranquilas. A través de la muerte de Jesús, Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud del pecado. El perdón se garantizaba en el derramamiento de la sangre de Jesús, porque murió y fue el sacrificio perfecto y verdadero. Si leemos en Romanos 8:1 también, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les voy a decir una frase: déjenla en libertad. ¿Qué significan estas palabras para nosotras si supuestamente nos encontráramos en la fila de las personas condenadas a muerte por quebrantar repetidamente la ley de Dios? Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero gracias a Dios
nos declaró inocentes y nos concedió la libertad del pecado para hacer su voluntad. Es como si Dios hubiera sellado el historial de nuestra deuda de pecado, con las palabras pagado en su totalidad. No importa cuándo ocurrió la falta, si antes de ser salvos o si ocurriría en el futuro. Todas las faltas del cristiano, las de antes, las de ahora y las del futuro, han sido ya pagadas por la sangre de Cristo. Y si leemos en Romanos 5:1, también dice así: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz para con Dios, que no necesariamente equivale a sentimientos de paz, como lo es la calma y la tranquilidad. Paz en Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. Ya ningún pecado bloquea la relación con Él. La paz con Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Y si leemos también en Gálatas 5:13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cristo murió para liberarnos del pecado, no para hacer lo que queramos, sino que gracias a Cristo somos libres y ahora estamos en condiciones de hacer lo que antes era imposible. Y hacer que somos libres del pecado a través de la muerte de Jesús es hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio. Entonces, ¿qué es ser libres en Cristo? La libertad, como decíamos antes, es uno de los derechos y deseos fundamentales del ser humano. Esa es la verdadera libertad, cuando se acepta a Cristo y se concientiza que Dios es quien dirige nuestra vida y que por su voluntad no le está permitido al pecado llevar el control de la misma. Solo el sacrificio de Cristo nos trae verdadera libertad. Leemos también en 2 de Corintios 3:17 que dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora somos libres en Jesús, no tenemos ninguna condenación en Él. Que esta libertad sea para glorificar a nuestro Dios y así hacerlo en servirle. Desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle y con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado para pasar a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esta es la maravillosa libertad que tenemos en Él. Hermanas, qué hermoso saber que Cristo, siendo sin pecado, siendo sin manchas, dio su vida en la cruz del Calvario para darnos libertad. A través de su sangre preciosa nos ha limpiado y nos ha liberado de todo pecado, ese pecado que nos separaba de Dios. Las invito a que podamos dar gracias por esta maravillosa libertad que tenemos. Dios, te damos gracias por la verdadera libertad que tenemos en Jesús. Ese sacrificio nos ha permitido disfrutar de la libertad. Su sangre derramada en la cruz del Calvario lavó todos nuestros pecados y nos liberó de toda condenación. Amén. Y a vos, amiga, que todavía no experimentaste la verdadera libertad, no la libertad que el mundo ofrece, sino la libertad que tenemos en Jesús, te invito a que hagas esta oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti, que mis pecados me separan de ti, me arrepiento, te pido perdón. Creo que tu Hijo Jesús murió por mis pecados. Invito a Jesús a ser mi Salvador personal y Señor de mi vida, a gobernar mi vida y reinar en mi corazón
desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, amiga, ya que sos, a través de esta oración ya sos hija de Dios, te invito a que puedas disfrutar de esta hermosa libertad que Cristo nos ha dado. Bueno, espero que esta reflexión les haya sido de bendición. Las invito a que sigan escuchando todos los jueves estas ricas reflexiones que son de aliento y gran bendición para nuestra vida. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo,